Bien, vamos a dar gracias al Señor primeramente. Nuestro querido Padre y querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, en la tarde de hoy, en que podemos reunirnos, Señor, en tu nombre, para meditar un tiempo, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Pero si tú estás con nosotros y nosotros estamos contigo, Señor Jesús, todo puede ocurrir. Y nosotros creemos que si tú estás aquí con nosotros en esta tarde, tendremos posibilidad de que tú nos hables en tu palabra y de alguna manera nos interpretes tu deseo y tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, pero no queremos olvidar a los hermanos que por cualquier causa no están aquí, por diferentes motivos. Te rogamos que tú les hables allí donde estén, Señor, porque tu Espíritu Santo está derramado, Señor, y ellos pueden alcanzarlo, Señor. Y tú puedes hablarles allí donde están. Dios, sabemos que algunos están por trabajo y otros están lejos, pero fuere como fuere, Señor, ayúdales. Y esperamos vernos nuevamente todos el domingo de nuevo. Gracias, Señor, te damos anticipadamente. Y ahora, Señor, toca a este viejo inútil para que pueda explicar un poquito tu palabra. Pero hazlo tú, Señor, en mi lugar, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a hablar un poquito más extendido de lo que lo hicimos un día, hablando del manto de segunda mano, ¿verdad? Sí. No sé si vamos a terminarlo hoy o tenemos lugar para seguirlo y acabarlo en el día de hoy o dejar la mitad para el próximo miércoles, la semana próxima. Ustedes lo podrán decidir. ¿Amén? Bien. Quiero leer unos textos que se encuentran en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, y en los versos 12 y 14. Pero yo quisiera leer un poquito más, porque sería bueno que tuviéramos un poquito de conocimiento acerca de lo que nos está hablando acerca del profeta Eliseo y de Elías. Amén. Y podemos comenzar desde el versículo 1 al versículo 14 o 15. Sí, y aquí leemos en el capítulo 2 de la segunda carta o el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, el verso 1, dice la palabra: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y le pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por el seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga contigo por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, gritaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron y a uno y a otro lado, y pasó a Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Ahí estamos, hermanos. Bien. El verso 12 que hemos leído dice la palabra aquí: y viéndolo Elías, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahora, después de romper sus vestidos, hermanos, como muestra de dolor, porque él estuvo muy enfadado y con dolor por haber perdido a su profeta, Eliseo volvió a la orilla este del Jordán y golpeó las aguas con el manto de Elías y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahora, esta pregunta no expresa dudas de ningún tipo o incredulidad. Simplemente dio la oportunidad para que Dios manifestara que Dios estaba con Eliseo. Esto era así. Y como de la misma forma que había estado con Elías, iba a estar con Eliseo. Las aguas se apartaron, se dividieron,
Sí, permitiendo así que el profeta volviera a la orilla oeste del río, donde los 50 hijos de los profetas esperaban observando qué estaba ocurriendo. Así era. Ahora, ustedes saben, porque lo habrán leído, que durante el reinado de Israel, esta nación fue poderosa, Israel. Pero precaria en fuerza, digamos, militarmente. Tenía un ejército muy reducido, porque no era una nación de guerra. Pero espiritualmente era un tiempo de imitaciones en ese tiempo. En esa época era un tiempo de imitaciones. Sí. Y además personificar, gente que personificaban a otros. Y si nos paramos a observar, veremos que lo que ocurría allá en el Antiguo Testamento, en esos días, está ocurriendo en el día de hoy. Imitaciones del verdadero cristianismo. ¿Cierto? Sí. Ahora, nos damos cuenta que el Génesis produjo todo. El Génesis produjo todo cuanto nosotros tenemos hoy en el mundo. Todo cuanto hay en el mundo comenzó en el Génesis. Todo. En el principio. Porque eso significa Génesis, el principio. Y ahí comenzó todo. Luego no hay nada nuevo. Solo tenemos que ser capaces de interpretarlo. Y todo lo que ocurrió, todo lo que había, lo tenemos hoy. Hasta las imitaciones. Y tantísimas cosas que podríamos enumerar. Sí. Ahora, la verdadera iglesia y el genuino creyente en Cristo comenzó también en Génesis. Ahí tenemos a Caín y Abel, el verdadero y el falso. Pero también lo falso como lo genuino, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí estaba ya la diferencia en el Génesis. Como aquí podemos ver la diferencia de un cristiano genuino a un cristiano imitador, ¿verdad? Lo podemos observar. Dios siempre en algún lugar, sí, en algún lugar, ha tomado a alguien, en algún tiempo determinado, ha escogido a alguien. Nunca este planeta se quedó sin que Dios tuviera a alguien. Sorprendente, ¿verdad? Pero así es. Sí. Algún testigo suyo, siempre, durante la existencia del ser humano en la Tierra, en ninguna era, en ningún tiempo, en ninguna edad, Dios se ha quedado sin un testimonio. Nunca. Y si Él lo hizo así, entonces también debe hacerlo hoy. Porque Él no cambia. Él fue el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero hoy no solamente tiene un solo hombre, sino que hoy tiene, Dios tiene muchos hombres y mujeres tomados de su mano. Antes eran pocos, pero ahora tiene muchos. Por la crecida del género humano, por la extensión de los seres humanos, ¿verdad? Así es. Ahora, sabemos
Y sabemos por qué, ¿verdad? Porque estamos llegando al tiempo de reunión. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque estamos en tiempo de reunión. Porque hoy hay tantos. Y tiempo de la cosecha. Porque estamos en tiempo de la cosecha. Génesis fue el tiempo de sembrar esa simiente. Y durante estos 6.000 años ha sido un tiempo de maduración. Ha ido madurando. Lo vemos en las edades de la Iglesia, por ejemplo, desde Éfeso hasta la Iglesia de la Odisea, de la primera hasta la séptima edad, que iba madurando, aumentando la dosis de Evangelio, ¿verdad? Así es. Así es. En este tiempo, como nunca antes, nadie ha vivido. Es un tiempo de sacudida. Este es el tiempo de sacudida. Han observado que muchos, por ejemplo, en las aceitunas, cuando van a cosecha, antes era muy costoso y muy laborioso recoger la aceituna, pero hoy no, hoy se sacude el árbol, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la sacudida. Se sacude al cristiano. Sí. Ahí está. Un tiempo precioso para hacer las maletas, porque es tiempo de hacer las maletas. Sí. E ir al encuentro del Señor. Y no hay tiempo para otras cosas. Ya no hay tiempo para nada más, sino de sacudida y empezar a hacer las maletas. Esta es la verdad del Señor. Sí. De esta manera. Es verdad. Y si estamos en la torre fuerte, ¿verdad? Si estamos en la torre fuerte, que es Cristo el Señor, y como dijimos el otro día, debemos estar en Cristo, ¿verdad? Si estamos en esa torre fuerte, no mirando a otro lado, seremos rescatados. Si no estamos mirando a otro lugar, a otros evangelios, a otras formas vividas como el resto del mundo, nosotros seremos arrebatados. Cierto. No importa qué ocurra a nuestro alrededor. No importa, para nada. No. Nos mantendremos en la torre que es Cristo Jesús y nos mantendremos seguros, ¿verdad? Porque de eso se trata. Estamos bajo las alas protectoras del Señor. Y ahí nosotros encontramos refugio y fuerza y alimento. No nos falta de nada ahí. Estamos bajo buenas alas. Y sabemos que todo pecado y lucha pronto termina. Así que, hermanos, siempre que estamos en la lucha, y eso es cada día prácticamente, recuerden, no va a durar mucho. Esto se acaba. Sí, se termina. Y será uno de estos días. No sabemos el día, la hora, pero sabemos por medio de la palabra que esto se acaba. Así es. Ahora, volviendo a nuestro tema o a nuestro texto, Dios estaba mandando poderosamente al profeta Elías en aquel momento de tantos imitadores, tratando de imitar al propio Elías, tratando de hacer las mismas cosas que hacía Elías. Así es que en el día de hoy, por ejemplo, ocurren las mismas cosas. Unos tratan de imitar a otros, gentes tratando de imitar a los genuinos cristianos, pero no pueden, porque
no es cosa del ser humano, la cosa es de Dios. Y Él escoge y obra con quien quiere. Amén. Amén. Ningún hombre o ninguna mujer puede imitar a un verdadero o una verdadera cristiana como en los días de Elías. No. Porque está el Espíritu Santo hoy actuando. Estamos en el periodo del Espíritu Santo y es Dios. Y Él conoce a cada ser humano. Él sabe quién somos, cómo somos y qué vamos a hacer. Así que en aquellos días formaron una escuela de profetas. Sí, como en cada época en aquel tiempo, escuelas de profetas. Se los pueden imaginar ustedes tratando de imitar la voz y los ademanes del profeta Elías en aquel momento. ¿Se lo pueden imaginar? Nadie debería hacer eso. Nadie debería de tratar de imitar, no a un ministerio, sino a cualquier hermano que ande en orden delante del Señor. Sí, así es. ¿Saben? Las gentes tratan de imitar a los predicadores que tienen algún éxito en algún momento determinado de su vida, intentando imitar sus voces. Yo lo he visto. Sí, su forma de vestir, incluso con su peinado, hasta eso. ¿Ustedes se imaginan que hemos llegado hasta eso? Yo recuerdo uno que andaba detrás de mí loco, buscando ministerio. Y viene un día y me dice, hermano, quiero hacerle una pregunta. Yo observaba que él era un imitador. Pero un día viene y me dice, hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cuando se viste, qué se pone primero los pantalones y después los zapatos? ¿O primero los zapatos y después los pantalones? Hasta eso. ¿Ustedes se imaginan? Ahora Dios, sabiendo que los días de Elías se estaban terminando, ¿verdad? Él llamó a otro hombre, y este hombre era Eliseo. Y sabemos de dónde procedía Eliseo. Él vino del campo. No era un hombre que salía de alguna escuela de profetas, como lo sabía. No, era campesino. Seguramente más de uno pensó que Eliseo no era apto para el ministerio de profeta. Sí, porque no venía de ninguna escuela de profetas. Pensando que debían ser educados en una escuela de profetas. ¿Saben? Hoy ocurre lo mismo. Sí. Si usted no presenta unas credenciales de que usted sale de alguna incubadora, yo le llamo incubadoras, de alguna escuela, de algún seminario, usted no es fiable. Pero, ¿saben? Yo desprecié, no yo, sino Dios no me permitió nunca estar en ninguna misión, ni estar en una escuela o en un seminario, aunque tuve muchas oportunidades, y pertenecer a esto o aquello, y Dios no me lo permitió nunca, nunca. Pero saben, he visto tantas maravillas de Dios que otros, estando en seminarios, nunca vieron. Y yo tuve que dar gracias a Dios por una cosa, porque cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, me quedé como huérfano. No tenía iglesia, no sabía dónde ir, porque esto hace muchos años. Y le digo, Señor, ¿qué hago? He salido de la iglesia de Bautista donde yo enseñaba, pero ya no puedo estar ahí más porque he dicho al pastor que
que no quiero dividir a la iglesia porque yo he recibido algo más y tal. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor me dice, y estás protestando otra vez. Esa es la palabra que me dijo el Señor. Mira, echa a andar, que tú no necesitas a nadie más que a mí. Andando. Y saben, esa escuela es la mejor, que dependía solamente de Dios. Y no de la voz de aquí, ni de la voz de allá, ni de la de enfrente. No, no. Tenía que esperar en Dios, tenía que hablar con Dios, Era una responsabilidad demasiado grande para un hombre solo, es lo que yo pensaba. Pero el Señor me demostró que no. El problema estaba si yo oía muchas voces de aquí, de allá y del otro lado. Esto fue así, hermanos. Pero Dios quiere, sí, algo más. Sí, Él es Dios, quien hace el llamamiento. Sí, Él es el que escoge. Él les escogió a ustedes. Ustedes no escogieron a Dios. Él lo dice. Yo os escogí. Sí. Y es Dios quien establece las cosas y el orden. Amén. Amén. Así es. Ahora, según la palabra de Dios, todas las cosas tendrán que obrar para bien. Él lo dice. Todas las cosas ayudan a bien. Lo dice Él, no lo digo yo. Yo lo único que puedo decir es que yo lo he experimentado y sé que es verdad. Y sigo confiando y seguirán ocurriendo cosas y ayudarán para bien. Porque al final, ustedes y yo y tantos más dependemos exclusivamente de Dios y estamos en Cristo. Y Él vuelve las cosas mal para bien. Él cambia el lamento en baile. Aleluya. Para aquellos que están pendientes de la promesa, viviendo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La palabra. Ahí está. Así que el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Pero antes tuvo que entrar en el taller de Dios. El Señor escogió. Y Él lo metió en el taller. Pero no lo metió en un seminario. No lo metió en una escuela de profetas. No. Qué cosa, ¿no? Sí. Es extraordinario, hermanos, sí. El manto no tenía que encajar con Eliseo. El manto es la palabra. La palabra no tenía que encajar con Eliseo. Esta palabra no tiene que encajar con nadie de ustedes, ni conmigo. No. Eliseo tenía que encajar con la palabra, con el manto. ¿Cierto? Nosotros debemos encajar con el manto. Debemos ajustarnos al manto, a la palabra. Yo muchas veces, como tantos cristianos, quería que el manto, la palabra, me encajara. Dios encajara conmigo. Sí, pero era yo que debía encajar con el manto. ¿Cierto? ¿Saben una cosa? Es maravilloso cuando un hombre o una mujer se dan cuenta que ellos mismos no pueden nada y que ellos tienen que adaptarse a Dios si desean bendición. Yo les he contado el testimonio de aquel hermano que conocí en la isla de Chipre, que era el que mandó a la luna a aquellos dos astronautas, ¿verdad? Él quiso conocer las cosas de Dios por su propia inteligencia.
como que Dios debía de encajar con él, porque él era un hombre muy despierto, era un hombre que tenía una mente muy lúcida, y ahí que era el proyectista y economista que mandó a aquellos dos a la luna. Y él pensaba que él era importante. Y él me confesó, me volvía loco. Estuve a punto de la locura, hasta que me di cuenta que era yo, que debía encajar con una palabra. Y fue cuando yo leí un texto que había pasado muchísimas veces, donde dice, si no te volvieras como un niño, ¿qué hace el niño? Obedecer a su padre. Y él pensó y dijo, o sea que toda mi sapiencia no sirve para nada. Tengo que volverme como un niño. Y entonces apartó su conocimiento y como un niño empezó a creer todo lo que leía en la palabra. Y ahora vino la revelación. ¿Entienden? Es el hombre y la mujer que tienen que adaptarse a la palabra. A través de los años Dios había estado moldeando el carácter del profeta Eliseo. Sí, después del llamado, porque primero es el llamado y después los mete en el taller, solos. El taller es eso, solo con Dios, solo con tus problemas y Dios, solo con tu carácter y Dios, solo con tu vida propia y Dios. Y a ver qué sale de todo esto. Y Dios hace así como un cóctel, sal, y ahí sale algo que es un jarabe maravilloso. Así es. Porque Eliseo tenía que encajar, como dijimos, con ese manto y ser el siervo que Dios deseaba que él fuera. Ni más, ni menos. Amén. Así es. Así que llegó el momento cuando Elías dijo a Eliseo, cuando venía de Gilgal, ¿verdad? Quédate aquí, porque el Señor me ha mandado a Betel. Pero Eliseo no quiso despegarse de Elías. No. Y por segunda vez volvió a decir Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo a Elías, vive Jehová que no te dejaré. Y caminó junto a Elías. Eliseo sabía que Elías era un siervo de Dios y que Dios lo había escogido a Elías. Pero por tercera vez dijo Elías a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y volvió a contestarle lo mismo, quiero ir contigo. ¿Saben? ¿Saben? Eliseo no quería que Elías se marchara. Era su padre espiritual. Y no quería que se fuera. No, porque Eliseo conocía que Elías era el siervo de Dios. Era la palabra de Dios. Así es. Y cuando llegaron al Jordán, Elías tomó el manto y golpeó las aguas. Se abrieron y se quedó una parte en seco. Sí. Pero cuando vieron pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, antes que yo marche. Y Elías dijo, de esta manera cuando Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Elías le contestó, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no.
Si no me vieres, no. Queriendo decir, si te apartas de mí, tú por tu cuenta, no te ocurrirá. Si tú me echas de tu lado, no te ocurrirá. Esto me recuerda que muchos ministerios se han apartado del ministerio que los llevó al Señor y que los inició en el ministerio, y lo abandonaron y le dividieron la iglesia. Esto no lo haría un siervo de Dios para nada. Así que, Eliseo, tú has pedido algo grande, pero sin embargo, si tú me vieres cuando yo me vaya, se te concederá lo que has pedido. Ahora, eso tiene que ser con sencillez y con humildad. Sí, manteniendo la sencillez de ojos y la promesa de Dios. Es de la única manera. Sí, Dios en su taller, donde Él nos quiere, a cada uno, no solamente a los ministerios, sino al resto de los hermanos y a los dones que Dios reparte. Sí. Dios en su taller ajusta el carácter al manto. Él ajusta nuestro carácter al manto, a la palabra. Porque nosotros a veces exhibimos diciendo, Dios me ha quitado de esto, me ha quitado de aquello, me ha quitado lo visible, pero lo de dentro no lo manifestamos. Y una de las cosas es nuestro carácter, ¿verdad? El carácter o la humildad, o la falta de humildad, ¿verdad? La soberbia, en fin, estas cosas. Eso quiere que lo ajustemos a la palabra, sí, a la promesa. Así que Dios en su taller ajusta nuestro carácter al manto. Nunca el manto se ajusta a nosotros. Nosotros debemos ajustarnos al manto, a la palabra. Así que, hermanos, si ustedes pueden creer, que es lo importante, cuando oren, crean que lo van a recibir. Solamente créanlo, porque eso es ponerse a disposición de la palabra. Créanlo, y dice la palabra que será hecho, pero ajustense a la palabra, ajustense al manto. No importa lo que nadie diga, hermanos, no importa. No importa lo que nadie diga cuando oren, crean que lo van a recibir. No importa que piense lo que tiene al lado o a quien piense al lado, pero usted no. Manténganse firmes en la promesa, hermanos. El Señor tiene una promesa en este lugar. Porque siempre que haya un verdadero cristiano, hay una promesa para ese cristiano, para ese lugar. Sí. El Señor tiene una promesa en este lugar también. Y Él lo va a hacer, tiene que hacerlo. Él lo ha prometido, de una manera o de otra. Pero debemos creerlo y actuar en consecuencia. Esa es la clase de cristianismo. Creerlo y actuar. Mire, usted puede creer que Dios, no sé, le va a proporcionar tal o cual cosa,
Y usted dice que lo cree, pero luego lo duda. No se está ajustando al manto. Es creer, y creer significa darlo por hecho. Esa es la fe. Y si usted tiene que testificarlo, además, ¿o no? Así es. El Señor tiene una promesa, como dije, y la tiene que cumplir. Elías le dio una comisión a Eliseo. Él le dio una comisión a Eliseo. Si tú me vieres cuando yo me vaya, vendrá sobre ti. Pero tú tienes que creerlo y estar ahí. Hay una promesa. Si tú puedes creer, todo es posible para los que creen. Ahora, seguro que viene desaliento, desánimo. ¿Verdad? Sí. Seguro que viene desánimo. Pero la mayoría de veces es porque miramos hacia el lugar opuesto de la promesa. Es porque nosotros no miramos a la palabra, que viene el desaliento. Mientras nosotros miremos la palabra, no nos desalentaremos, porque el Espíritu Santo nos ayudará. Pero si miramos hacia otro lado, viene el desaliento. Ahí está. Pero, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Mantener nuestras mentes y nuestros corazones en la promesa, en la palabra. Venga lo que venga y pase lo que pase, mantenernos ahí. ¿Seguimos o cortamos aquí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bien. Ahora, el Señor dice, no puedes rendirte. No puedes rendirte porque hay una promesa. Elías dijo, eso se cumplirá si tú me vieres como me vaya o cuando yo me vaya. Se cumplirá. Si puedes permanecer en eso, recibirás la promesa. La respuesta. Hermanos, Eliseo mantenía los ojos en Elías, no lo perdía de vista. De ahí que durante 3 veces le dijo Elías que se quedara y él dijo que ni hablar. Yo no te voy a perder de vista. Yo no me voy a apartar de ti ni un milímetro. Sí. Elías le dijo que él se parara, pero él no quiso. Hermanos, Eliseo mantenía los ojos en Elías y Elías era la palabra para aquel momento. Elías era la palabra. Era el profeta y era la palabra. Esta es la palabra, es el profeta. La palabra es la profecía. No importándole a Eliseo lo que pudiera oír a cada lado o a su derredor, o qué cosa estuvieran aconteciendo, qué cosas estuvieran aconteciendo. Él no puso sus ojos ni sus oídos con lo que le dijeron los hijos de los profetas, que se va a ir que se va a marchar tu profeta. Sí, callaos. Él por 3 veces, callaos. No quiero ni oíros. Él puso toda su atención en la promesa. Así está. Sus ojos en la promesa. Dios así lo dijo y quedó establecido. Porque lo que Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Puede que veamos cosas que quieran que venga el desaliento para nosotros. Sí, el desánimo.
Pero Dios es capaz de guardar sus promesas. Aun cuando a nosotros venga el desaliento, para manifestarlas a su debido tiempo. Esa es otra historia. No a nuestro tiempo, no a nuestro criterio, sino a su momento, cuando Él lo decida. ¿Y por qué no a mi momento? O cuando yo creo o pienso, y no cuando Dios quiera, y se está tardando y por esto, porque recuerden, estamos en el taller de Dios o no. El taller de Dios es humildad, es confianza, ¿verdad? Es fe. Ahí está. No cuando nosotros pensamos que es su tiempo. Abraham, a las cosas que no eran, las llamó como si ya lo fueran, ¿cierto? La historia de Abraham tiene vida, porque durante años esperando que Dios le concediera un hijo, y él perseverando, hasta que al final le concede el hijo. Pero es que luego, cuando el niño estaba crecidito, el Señor le dice, ahora sacrifícame tu hijo. Ustedes que son padres, se pueden imaginar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Cuando tenía que coger el monte para arriba, el hijo le pregunta, padre, ¿dónde está la ofrenda para sacrificar? ¿Cuál es la respuesta del padre? Abraham le dijo así claramente, el Señor proveerá, hijo. Y cogió monte arriba y preparó el altar y todo lo de. Y cuando iba a ejecutar a su hijo, para Abraham, mira, ahí tienes un cordero. Qué maravilla. Pero él estaba dispuesto. Él estaba dispuesto hasta el último minuto. Podía decir, Señor, y en el camino, Señor, ¿estás seguro? Es que tal, es que es mi hijo, es que tú me lo prometiste. Ni él no abrió su boca. Porque confió en que Dios era capaz de cumplir lo que prometió. ¿Lo creemos nosotros? Esta es la pregunta. ¿Lo creemos? Entonces, si lo creemos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos pesa? ¿Por qué esto? Yo tenía que salir un día de viaje, porque Dios me había dicho, márchate. Y yo no tenía para el billete, para ida y vuelta como mínimo. Y le digo, después de orar al Señor, y Dios me ha dicho que tengo que marcharme de viaje y tal. Y mi mujer dice, ¿tienes el dinero? Digo, pues no. Entonces, digo, bueno, el Señor proveerá. Y me marché, no sé qué cosa, a hacer la ciudad. Algo que tenía que hacer, no recuerdo qué era. Y yendo por una acera, el Señor me dice, mira, allí hay una oficina de una compañía de vuelos, de viaje. Entra y pide ya el billete. Y yo no tenía el dinero. Pero el Señor me lo ha dicho. Así que voy. Había una muchacha allí en el mostrador. Oiga, que el vuelo para Mallorca, ¿cuándo sale? Y me dijo, mañana a la madrugada de este mañana, no, del otro. Ah, bueno. Me reserva un vuelo. Sí, digo, ¿tengo que pagarlo ahora? Dice, no.
Cuando venga a buscarlo, lo puede abonar. Ah, vale. Así que me fui para mi casa, después de hacer lo que tenía que hacer, y digo a mi mujer, mañana voy a salir de viaje. Ya tengo el billete reservado. ¿Pero lo has pagado? Digo, no. ¿Y cuándo lo va a pagar? Cuando reciba dinero. Y mi mujer estaba. Está. Sí. Así que estábamos comiendo ese mediodía y de repente llaman a la puerta. Salgo y abro la puerta. ¿Qué pasa? Y era el de correos, de telégrafos. Y me dice, mire, ¿es usted fulano de tal? Digo, sí. Y mire, le traigo un giro postal telegráfico. Ah. Bueno, tiene que firmarme aquí. Yo le firmo y tal. Y me da el dinero. Era el dinero justo de ir y volver. Ir y volver. Y le digo a mi mujer, cierro la puerta y le digo, mira, tengo el dinero. Y mi mujer dice, ¿y de dónde viene? Digo, pues es que no lo sé, pero le he preguntado del remite y me dice, es que no trae remite. El que lo trajo, digo, no trae remite. ¿Cómo que no trae remite? No trae remite. Viene a su nombre y ya está. Así que me fui de viaje. ¿Saben? Ese viaje vi milagros y maravillas. Durante 3 días yo no salía a la calle. Si estuviera aquí mi madre se lo diría. Ella llegó a decirme, pero tú no puedes estar así. Los 3 días que llevas ya. Pero a los 3 días yo tenía que parar porque me tenía que marchar. En la casa de mis padres, noche y día, la gente viniendo, haciendo Dios milagros y maravillas, hasta en el vecindario. Tremendo. Así que, hermanos, les aconsejo que hagan lo que dice Dios. Créanlo, no importa. Si lo dice Dios, háganlo. Háganlo y no tengan temor. No se preocupen. Él paga las facturas. Él nos abre el camino. Él no nos va a vestir de joyas y de historias, no. Pero no va a permitir que ustedes ni yo andemos en cueros prácticamente. ¿Lo entienden? Ahí está. Eliseo nunca apartó sus ojos de Elías. Esta es la verdad, el profeta, la palabra, mientras caminaban juntos. Y de pronto vino el carro de fuego y Elías marchó. Lo elevó a aquel carro de fuego. Y no se fue por su propia cuenta. Esa es la historia. No se fue por su propia cuenta. Es Dios que lo movió. Cada cosa que yo he hecho en el Señor, no la he hecho yo. Él me ha movido. Y Él lo ha hecho. Entonces, no hay de qué gloriarse incluso. Él lo hace. ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? Pues como Él quiere. Había infinidad de pastores aquí en Málaga. Yo fui el último que llegó aquí a esta Andalucía. Cuando pastores estaban y nacidos aquí, toda la historia. Y Dios me mete a mí en la cárcel. Cuando yo le dije, Señor, tenía un avivamiento en Málaga, y dije, Señor, si tú me abres la puerta de la cárcel, porque sentía en mi corazón de ir a la cárcel. Si tú abres la puerta de la cárcel, yo dejo esto y me marcho a la cárcel. Poco después me viene un aviso de un preso que quería verme y fui allá. Y hablé con el director de la cárcel, me dijo, bueno, yo le puedo conceder
el locutorio de jueces y tal para hablar con esta persona, pero no le puedo abrir la puerta definitiva porque eso tiene que ser el Ministerio de Justicia. Ah, bueno, si él me ha metido aquí hoy, si hoy he abierto esta puerta y ahí hay uno que está dispuesto a escuchar, ahora mismo voy a coger mi documentación, la meto en un sobre, escribo una carta y la mando al Ministerio de Justicia por justicia, o sea, precintada la carta. La mandé. 15 días después me viene la autorización. Los demás pastores de Málaga empezaron. Llevo tanto tiempo detrás de ello y nunca me han concedido. Y el otro a mí, ¿cómo lo has hecho? Una cosa más simple. He cogido la carta, la he escrito, he metido mi documentación, lo he mandado y ya está. 6 años solo en la prisión, trabajando. A los 6 años empezaron a conceder. ¿Cómo lo hizo Dios? Yo qué sé, Él lo hizo. Él me dijo, yo lo creí y andé en los pasos que fueron simples. Y Dios lo hizo. Y así les podía contar hasta cosas que se me olvidaron ya porque mi memoria es fatal. ¿Entienden, verdad? Miren, hermanos, Elías no hizo muchos milagros, porque Elías no hizo muchos milagros, ¿no? Pero luego Dios, los hizo grandemente a través de Eliseo. Fíjense, Elías no hizo muchos milagros, dio profecías, pero no hizo muchos milagros. Pero en cambio Eliseo sí. En la esfera de lo sobrenatural, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Eliseo nunca deseó ese u otro ministerio. ¿Y por qué escogió Dios? A él lo escogió simplemente. Sabemos que muchas de estas cosas en sí no salvan. Una sanidad, un milagro determinado, no salvan. Pero se demuestran que la divina mano de Dios está ahí. ¿Cierto? Por un milagro de resurrección de una criatura, entró un avivamiento tremendo en el campo gitano. Y ahí comenzó la obra gitana en España. Y fue a través de esto. Y qué extraño, cogió a un payo y no a un gitano. ¿Por qué lo hizo Dios así? Pues yo qué sé, pero lo hizo. ¿Entienden? Dios es así, hermanos, Él es soberano. Porque en primer lugar Eliseo nunca deseó tener un ministerio algo importante, no. Era un campesino que Dios le dijo, ven aquí que te voy a usar. Y tuvo que obedecer. Así que los días de los milagros no han pasado tampoco, hermanos. Ya no se trata de milagros de sanidad o de... No. Milagros de la vida de cada creyente, de cada persona. Porque hay pequeños que no son pequeños, son grandes milagros que pueden ocurrir en nuestras vidas, de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de dificultades, ¿verdad? Claro que sí. Así que los días de los milagros no han pasado. Ahora, la Iglesia que no crea en lo sobrenatural, finalmente morirá, estará muerta. Y Dios se apartará de esa Iglesia. La Iglesia que no crea en los milagros, y esto empieza por el bautismo del Espíritu Santo, donde manda Dios los dones y los ministerios dentro de una misma Iglesia. Pero hoy el pastor no quiere más misión, o sea, más obrero que el mismo pastor. Él no reconocería nunca a otro ministerio. Ojalá que hubiera varios ministerios. Ojalá. Sí. Así que los días de los milagros no han pasado.
Dios dio la promesa y Él la cumple. Dios nos dio la promesa, que es la palabra. Ahora, cuando Él dijo, cree en mí y vivirás, lo dice la palabra, lo creímos y ocurrió. ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no lo otro? Pues es lo mismo, ¿o no? Claro. Ahora, cuando Elías vio que Eliseo estaba determinado a obedecerla, sin exigencia ni presiones de ningún tipo, entonces le dio la promesa. Y la promesa era, si tú me puedes ver, ¿sí?, estando a mi lado, cuando yo me vaya, a partir de ahí dependía Eliseo, sí, de cómo tratar de obedecer la promesa. Sí. Ahora, él tenía unas palabras que debía retener. Las palabras eran, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Si no, no. Él nos da promesas a cada uno de nosotros. Si tú haces esto, tú tendrás respuesta. Pero nosotros, como dije en un principio, miramos para otro lado a veces y no la palabra. Ahora, si usted tiene alguna necesidad, enfermedad o otra cosa, Cristo el Señor puede demostrarle que Él le ha dado esa promesa. Dios se lo quiere demostrar, seguro. La promesa es para usted. Si puede esperarla, estando firme en santidad y fe, que eso es importante, con paciencia, pues el Señor tiene su momento. No nuestro momento, sino su momento. ¿Cierto? No el momento de cada uno de nosotros. Así Él nos está provocando. ¿Qué está haciendo el Señor en esta tarde? ¿Provocarnos o no? Yo recuerdo que yo terminaba de predicar un día en una carpa y cuando despedía a la gente, que eran miles, más de 2.000 personas en cada culto, y créanme que era cansadito esto. Uno se me para y me dice, ¿sabe? ¿A usted le gustaría tener una iglesia de mil miembros? Y le digo, tú estás loco, tú no me quieres bien. Darme 1.000 miembros. Si mantener a 2 o 3 o 4 o 5, eso ya es penoso. Porque tienes que darles y darles y darles de continuo. Y pareces un disco rayado. ¿Has visto un disco rayado que se trae? Y mira, así parece a veces el ministerio. Cuando predicas tantos y tantos y tantos, parece que es un disco rayado. Pero menos mal que viene el Señor y dice, no te preocupes, que no cae en saco roto. O para bendición o para castigo. Pero la palabra ha sido predicada. Amén. Amén. La promesa es para usted, si puede esperarla, estando firmes en santidad y fe, con paciencia, pues el Señor tiene su momento, no nuestro momento, sino su momento. Y cuando Eliseo recibió el manto de Elías, hermanos, ese hombre, el profeta Eliseo, encajaba ya perfectamente con el manto. Él había estado en el taller de Dios. Ahí está. Él había pasado por el taller. Cada creyente en Cristo el Señor, sea el que sea, ministerio o simple oveja, sí, que se deja vestir de la justicia de Dios, todo aquel que se deja vestir de la justicia de Dios y no de la suya propia, está caminando vestido con el manto de Dios, con la palabra de Dios, y está cruzando el Jordán, hermano.
¿Sabían esto? Así que Eliseo no recibió el manto de Elías, no. Él recibió el manto del Dios de Israel, el manto del Dios de Elías. Él recibió esto. Y cuando llegó al Jordán para enfrentarse a las dificultades que se le venían, él gritó. Y el grito fue de esta manera: ¿en dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Hermanos, no permitan que nadie le ponga un manto a antojo de cualquiera. Ustedes tienen un manto, que es la palabra. Nadie, no lo permitan, que nadie le quiera poner, añadir o quitar a ese manto. No lo hagan. Así que, hermanos, no permitan que nadie lo haga. Pudiera ser que algunos tengan el bautismo del Espíritu Santo, con milagros, lenguas, profecías y demás cosas, pero ¿dónde está el poder de Dios que arranque nuestras justicias propias? La soberbia, el egoísmo y tantas cosas más. ¿Y dónde está ese verdadero amor y anhelo por las almas y demás cosas? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese poder? Porque Dios lo permitió. Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después que la promesa, el Espíritu Santo llega a usted, Él lo reviste de poder. ¿Sabían esto? Él lo reviste de poder. Y lo primero que Él hace es cambiar su carácter. ¿Sabe que a veces nos peleamos y nos disgustamos porque al Señor no le hemos ofrecido nuestro carácter? Sí. Él hace que cambie nuestro carácter y arranca cada uno de los hábitos que tenemos. ¿Saben? Él hace esto. Pero nadie puede imponer a nadie, porque usted debe tener revelación personal, directa con el Señor. Sí. No habrá necesidad de que nadie os enseñe. ¿No dice esto la palabra? ¿Cierto? Y entonces los pastores dicen, ¿y entonces para qué estamos nosotros? Aún no se ha enterado. Él está para enseñar, no para imponer. Y enseñar con testimonio. ¿O no? Amén. Si no es así, usted volverá y seguirá siendo la misma persona que fue y teniendo el mismo carácter de siempre. Y usted se peleará y no tendrá paz. Y hará esto y aquello y saldrá siempre rebotado. Así que cuando Eliseo llegó al Jordán, llegó como uno con ánimo de conquistar. Así llegó Eliseo. Pero allí marcó la diferencia. Él tenía un manto de segunda mano sobre él, porque Elías lo había dado, lo había mandado a él, el manto, había usado ese manto Elías, y era de segunda mano, ¿o no? Así es. Aunque era un manto bueno, porque era de Dios, pero era de segunda mano, porque conocía al hombre que lo había usado. Eliseo conocía al que lo había usado, era Elías. Por tanto, como recibió el manto de Elías, él rompió el suyo propio, porque el manto no era de Elías, sino el manto era de Dios. Era el manto del Dios de Elías. Ahí está, hermanos,
No es mi manto, no es mi palabra, es la palabra de Dios. ¿O no? No era el manto de Elías, no. El manto era la palabra. Y esa palabra no era de Elías, esa palabra era de Dios. Ahí está. Por tanto, tan pronto como recibió el manto de Elías, lo rompió. Y esta era la cuestión, ¿verdad? Sí. Eso es una mezcla. Porque el manto no era de Elías, sino el manto de Elías era de Dios. Así que, hermanos, rompan sus propios mantos. Tírenlos. Sus conceptos, sus opiniones. Quien hace que esto desaparezca es en verdad la plenitud del Espíritu Santo. Porque Él nos dice, no hagas esto, haz aquello. No hables esto, guarda silencio, muestra el amor, da la mejilla, da la otra. Eso es duro, pero es la voluntad de Dios, ¿o no? Esto es una mezcla, eso es hibridez. Cuando queremos manejar a nuestro antojo la palabra, ¿verdad? Queremos añadir o quitar, sí, manteniendo parte de nuestro manto, parte de nuestro carácter, parte de nuestra personalidad humana, carnal, lo queremos mantener, cogiendo parte del manto de Dios, pero parte de nuestro manto, ¿verdad? El manto ha hecho que haya tantos disturbios y divisiones, queriendo usar el manto de Dios y nuestro propio manto. Eso ha creado que la Iglesia hoy está de la manera que está. Porque han hecho hibridez en la palabra, han mezclado la palabra. Y es que pretendemos tener el manto de Dios, pero manteniendo parte de nuestro manto, parte de nuestra vida, ¿verdad? Ya estamos terminando. Algunos dicen, yo me he quitado de muchas cosas. Me he quitado del tabaco, me he quitado del alcohol, me he quitado de esto, me he quitado las cosas visibles, ¿verdad? ¿Sí? Me ha quitado el Señor esto y aquello, de tal y tal cosa. Eso está bien. Eso está bien. Eso es parte del trabajo de Dios en nosotros. Pero esas son cosas externas, cosas de la persona exteriormente, ¿sí? Por lo general, las que todos ven en nosotros, ¿o no? Claro, pero ¿y las que no se ven? Aquellas cosas que no se ven, las internas, pero que muchas veces sí se ven, ¿verdad? Porque a veces no se puede retener ese carácter y en un momento dado, sí, porque muchas veces esas cosas que producen nuestro carácter escondido no se pueden ocultar. Y ante una agresión de alguien, alguna palabra, algún hecho, sale nuestro carácter. Y esto debe frenarse. Hace más bendición el callarse que la pelea. No a nosotros solamente, sino al de enfrente. Sí. Porque muchas veces esas cosas que producen nuestro carácter escondido no se pueden ocultar. Este sale por nuestras palabras o nuestros hechos en hipocresías y demás cosas. Rompan su propio manto, hermanos, y no se guarden nada de él. Recuerden
que estamos en el tiempo de la sacudida. Hemos dicho en un principio, ¿cierto? ¿Qué es la sacudida? El Señor está queriendo sacudir, que desaparezca aquellas cosas. Sí. Y tomen no el manto de alguien que quiera ponerles. Tampoco es eso. No pierdan de vista la promesa, porque todo cambiará dentro de usted. Y lo que es muy importante, bendecirá a los hermanos y a cuantos les rodean. ¿Sabían ustedes eso? A quien les rodea, le va a bendecir, le va a ayudar. No espere que aquel o aquella persona que tiene delante que le causa ese problema, ella se va a quedar callada cuando usted no lo hace. Ahora, cuando usted está en silencio, le va a dejar meditando. ¿Lo creen ustedes? Seguro, seguro. Y la primera vez se va a quedar así un poco sorprendido y no se lo va a creer. Y quizás va a provocar otra vez. Y si usted está en silencio y usted le habla con amor y con dulzura y no le lleva al lío, decía, esta cosa no, ya no es normal esto. Si no es así, hermanos, será como la cizaña. Y tomen atención, que según algunos expertos, si se ingiere la cizaña como algún tipo de jarabe, o como un té, o como un poleo, o algo así, produce vértigo. La cizaña es una planta que si hierve y se toma, produce vértigo, según los expertos. Produce desequilibrio, un caos, y produce destrucción. Y es que entró la cizaña y la tomamos, y viene un desequilibrio. Ahí está. Terminando. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Quédate quieto, hermano y hermana, mirando la promesa y no te inquietes. Habacuc, capítulo 2 y verso 3. Dice, y terminamos aquí, cuando la promesa tardare, o mejor dicho, aunque la promesa tardare, espérala, no tardará. Amén. Miren, no pierdan de vista este texto. Es Dios hablándonos. Aunque la promesa tardare, mantente firme en lo que Dios dice y pon tu cuerpo en sacrificio si es necesario. Aunque te llamen tonto o qué sé yo, cualquier cosa. Porque la promesa no tardará. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿No dice esto el Señor? Y hemos dicho que estamos en el tiempo de sacudida, de la cosecha. Y pusimos como ejemplo, hay muchos otros, del olivo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era niño y veía recoger las olivas del suelo y de las ramas, y esto era inagotable, era cansadísimo. Pero hoy la ciencia ha adelantado y es un aparato, una máquina que se coge al tronco del olivo y le pega unas sacudidas y se caen todas las aceitunas. ¿Por qué? Porque es tiempo de cosecha, ¿o no? No se querrán quedar aquí, ¿no? Pues el Señor está sacudiendo el árbol. ¿Ah, que sí? ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Amén. Amén. Ahora debemos ser hábiles y tomar la parte que nos corresponde. Y es no desechar nada de la palabra. Que Dios bendiga su palabra.
Hermano Luis quiere dar gracias al Señor por esta palabra.